Imagen, plataforma digital. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección, su entrevista. Hoy nuestra invitada, una mujer de carácter, con experiencia política, que ha defendido, porque nos consta en su trabajo, siempre a Tlaxcala y ha tratado de poner siempre en alto tanto sus costumbres como su trabajo y también esta manera muy especial en la que somos hospitalarios. Una mujer que a través de su trabajo nos ha demostrado lo que se puede lograr a través de ejercicios reales de política pública, pero sobre todo práctica. Es un gusto darle la bienvenida a Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de la República por el estado de Tlaxcala. Bienvenida, muy buena tarde. Gracias por darnos el espacio. Muy buenas tardes a este medio tan importante, a usted, Manuel, por estarme en este momento pues recibiendo con estas palabras tan hermosas que yo espero no defraudar. Pues hemos visto su trabajo en el Senado, también desde que ha sido diputada, y siempre con un carácter determinante. A veces pensamos que las personas que tienen este tipo de carácter no empatan con muchas personas, sin embargo es necesario tener carácter para hacer política. Creo yo que estamos viviendo un momento en el país que nos tiene que obligar a los políticos a cambiar y a ser firmes. La firmeza no quiere decir grosero o déspota o majadero. La firmeza quiere decir la defensa de los principios y los valores, humanizar la política, ponernos en el lugar de todos, de los que están abajo, de los que están en medio, de los que están arriba, y también tener una firmeza de decir a esto no. Y entonces mi carácter es rudo porque me he formado en la política con puro trabajo. Yo no pertenezco a las clases de abolengo económicas y políticas del Estado. Para ser la primer senadora del pueblo, la que ha llegado a representar este movimiento después de 20 años de lucha democrática con Andrés Manuel, habla de una mujer que ha tenido que defenderse dentro de esta actividad con uñas y dientes, y ha sido gracias a mi carácter y a que sea lo que no quiero entrar y a lo que debo enfrentar y con valor y adelante. Da gusto tener a personalidades así, con convicciones firmes y carácter, y eso hace que de pronto se contagien, que más mujeres puedan tener este valor y esta decisión de participar en la política o en la actividad que sea, pero siempre convencidas de lo que quieren hacer. Sí, fíjese, Manuel, cuando era una niña, yo soy parte de una familia de muchas hermanas. Vivíamos en un matriarcado, mi mami murió hace unos años, pero era una mujer con un carácter tan fuerte o más que el mío. Y ella decía, tengo que tener este carácter para poder diseñar un destino distinto para mis hijas. Yo no quiero que ellas vivan lo que viví, que sufran lo que sufrí, y debo de prepararlas para que enfrenten la vida de otra manera. Y me decían, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Créemelo, quienes me conocen en mi pueblo saben, yo tenía como 6 años cuando empecé a ser la presentadora de los políticos. A mí me tocó recibir, cuando yo fui niña, a Alberto Juárez Blancas, que fue candidato a senador hace ya muchos años. Era yo una niña con mi banderita parada en la orilla de la carretera cuando llegó Beatriz Paredes Rangel a ser, era candidata a gobernadora. Creo que iba yo en el kinder porque todos estábamos con nuestros uniformes, pero yo era la que daba los discursos desde los 6 años. Me decían, ¿qué vas a hacer? Y yo les decía, yo voy a ser diputada. Y se reían de mí. Y entonces, y decía, ¿y por qué no? Y cuando quise por primera vez participar, fue en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Algún día contaré esa historia porque no vengo a eso. Pero fue muy difícil. Me ponían 3 grandes obstáculos cuando lo pedí, la oportunidad. Me decían, primero, eres de un distrito que nunca ha perdido el PRI, eres
eres pobre, o sea, no tienes dinero, eres Sí. mujer y eres de una comunidad. Entonces todo tenías en contra para hacer. Y dije, no, voy a hacerlo. Y si no lo logro, lo voy a intentar. Y sé que me voy a enfrentar con esta dificultad y con aquella, pero lo voy a hacer. Entonces creo que muchas mujeres que me han acompañado después de esos momentos en los que me levanté de una situación muy difícil para ser candidata en el 2007, han ido creciendo conmigo. Falta todavía, porque la paridad, que es un ejercicio constitucional ahora, por ser mujeres, entonces hay que trabajar mucho en la capacitación política. Sin duda, y nos queda muy claro por lo que nos comenta que tiene una idea muy bien de cómo se hace política desde la estructura más baja para poder llegar hasta donde está. Y sin dinero. Y sin dinero. Es que el dinero no es la limitante. A veces estos estereotipos en todas las actividades y todas las labores nos han hecho creer que solo con dinero se progresa, pero cuando se tiene decisión, se tiene convicción y ganas, uno puede ir construyendo su futuro poco a poco. Y el pueblo de Tlaxcala es un pueblo muy inteligente. El pueblo, Sí, de sin Tlaxcala, duda. el pueblo de Tlaxcala conoce a todos. A mí me ha sorprendido llegar a las rancherías, llegar a los pueblos, no vamos a ir muy remotos porque gracias a nuestra situación geográfica no somos Oaxaca, no somos Puebla, no somos Chiapas. La gente está muy bien informada, pero la gente Sí. conoce a todos. La gente lo que espera es que haya alguien verdaderamente distinto, no una persona, un movimiento, un grupo, muchas personas que estén preparadas para poder y cambiar el paradigma del ejercicio del poder en México. El dinero, pues es una de las grandes condiciones del pasado, el famoso, el que es político pobre es un pobre político. Ahora mismo estamos combatiendo todavía esa filosofía. Hay mucha gente que espera que lleguen los políticos a regalar. Solamente la gente no pide cuando se da cuenta que está hablando con una persona honesta. Y la honestidad no es el discurso, la honestidad es tu vida. Hoy, ¿quién no sabe dónde vives? ¿En qué viajas? Claro. ¿Qué comes? Tus vecinos, las ¿Qué escuelas, vistes, no? ¿Qué vistes, no? Entonces, hoy que las redes sociales, que los medios de comunicación son tan masivos que ya nada queda oculto, la honestidad no es un discurso, la honestidad es una forma de vida. Y entonces cuando la gente conoce a alguien honesto, te cree y trabaja contigo sin pedirte nada, porque te cree. Así ganó Andrés Manuel el poder. ¿Cómo Sí. habría vencido esa oligarquía poderosa de intereses transnacionales, de grupos de poder en el país, si la gente no hubiera creído en él? Entonces, tiene usted razón, se puede hacer, pero hay que trabajar mucho abajo con la gente y con el ejemplo. En este ejercicio, desde ahora su trabajo desde su curul, ¿cómo ve el desarrollo, el trabajo del Senado para este 2022, que sin duda es fundamental para el desarrollo de la 4T? Nosotros estamos por iniciar un periodo que se avisora difícil, porque en la política lo más importante es que nada es para siempre, todo es cambiante y muy dinámico. Las condiciones que tuvimos los primeros 3 años del gobierno del licenciado Andrés Manuel van a cambiar. Hay cosas al interior de las fuerzas políticas que seguramente harán más complejas las votaciones que siguen. Las primeras fueron prácticamente pues una realidad que no se podía negar, aunque la oposición quisiera, porque teníamos unas mayorías muy concretas, tanto en la Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores.
Ahorita vamos a entrar y lo primero que debemos fortalecer es la unidad al interior de Morena, porque la coyuntura electoral del 24 llegó muy rápido y eso puede fracturarnos. Entonces tenemos que fortalecer la unidad para sacar las reformas de la segunda etapa de este gobierno de Andrés Manuel, que pretende sentar las bases de temas que esperó hasta el último momento en su gobierno empujar. Las reformas que hemos impulsado son importantísimas todas, quizá no me daría tiempo aquí decirles, pero tan solo en la comisión que presido, que es una comisión muy importante en el Senado, es la primera vez que una mujer preside esta comisión, que es la Comisión de Estudios Legislativos, que es una comisión técnica, jurídica, claro, de derecho constitucional y convencional. Es una comisión por la que pasan todas las leyes de la materia que sea económica, ambiental, educativa, laboral, de salud, todas. Me ha tocado en 3 años codictaminar más de 380 dictámenes. Nada más en este último periodo que acabamos de terminar fueron casi 100 dictámenes. Imagínense todo lo que tenemos que estudiar, porque además quiero decirlo, no todos los senadores estudiamos. Algunos estudiamos, otros solamente somos parte de. Los presidentes de comisión tienen que estudiar, porque tienen que contestar en un debate álgido que se da en comisiones, que el proceso legislativo es muy bonito, no es solamente lo que vemos en la escenografía del día de la sesión, ¿no? Eso ya es la etapa última. Lo más importante son las discusiones en comisiones, y muchas veces son las que no se graban, las que tenemos previas a la dictaminación, donde sacan sus mejores argumentos la gente de oposición. En el caso de la comisión que presido es una jocopo chiquita, porque están todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, Dante Delgado, Claudia Ruiz Massieu, Damián Cepeda, constitucionalistas como lo es Mancera. Entonces, para que yo pueda coordinar la comisión tengo que estudiar, porque si ellos se dan cuenta que tú no sabes, te agarran de bajada, sí, claro, y toman la tribuna y se burlan de ti, exhiben tu ignorancia. Entonces uno tiene que estudiar mucho, y cuando estás en la reunión de comisión, ya cuando se está votando el dictamen, debes de tener un control absoluto de la votación, y entonces estás aquí coordinando la mesa, pero estás con tus asesores diciendo, dile a Félix Salgado que hable, dile a fulanito de tal que se calle, que ataque, que no ataque, que le baje. Entonces es una estrategia muy interesante. Estos dictámenes que nos han llevado a sacar desde la Guardia Nacional, el INSABI, crear en este momento la gran oportunidad de la ley de equidad de género más importante en la historia de México, y por supuesto arrancar este año con la perspectiva de 2 grandes coyunturas nacionales: la nueva ley en materia energética, que es la reforma constitucional madre de todo el gobierno de Andrés Manuel, y por supuesto la nueva reforma electoral, que va a llevar a hacer más estricta la formación de partidos, a disminuir un porcentaje muy grande de participaciones económicas, a verdaderamente democratizar la vida interna de los partidos, que es una deuda que todavía tenemos. Entonces va a ser un proceso muy importante que vamos a vivir a partir del 1 de febrero. En cuanto al tema de la reforma energética, de pronto la pregunta que se hace toda la ciudadanía, porque a veces los tecnicismos, estos mecanismos que conforman estos códigos de ley, no los entendemos y no son de nuestra comprensión, y nos vamos al resumen más rápido. ¿En qué le beneficia al ciudadano a pie esta reforma económica, cuando de pronto algunas otras reformas que se han hecho con anterioridad, como por ejemplo el cambio de horario, que se supone iba a beneficiarnos en cuanto a una reducción al consumo, pues simplemente no existe? ¿Cómo ahora se va a traducir esta reforma para que los ciudadanos, los mexicanos, podamos tener un beneficio real? Bueno, primero hay que comentarle a nuestro auditorio que la soberanía es la libertad de un pueblo, y esa libertad es la que condiciona su crecimiento y su desarrollo económico y de calidad de vida. Un país solamente puede ser libre, y libres sus ciudadanos, para poder definir su calidad de vida y su desarrollo económico, si sostiene su economía en 3 grandes bases. Debemos ser soberanos alimentariamente, debemos ser soberanos energéticamente, y debemos ser soberanos
en el manejo de los recursos de los bancos. ¿Por qué? Porque la filosofía económica neoliberal se basó en quien controla alimentos controla a la gente, quien controla energéticos controla al gobierno y quien controla el dinero controla el mundo. México entregó su soberanía, tuvimos una soberanía prácticamente solo en el discurso. Ahora tenemos que recuperar, porque el haber perdido nuestra soberanía energética llevó a México, siendo productor de petróleo, a ser uno de los más grandes consumidores de energéticos de Estados Unidos. Es increíble que ahora, tendrá un mes que Andrés Manuel lo comentó en la mañanera, tenemos reservas petroleras, o sea, reservas de gasolina en México por 10 días. Y después hay que importar, otra vez importar. Entonces, ¿qué tiene que ver la energía eléctrica, la energía petrolera en manos de capitalistas extranjeros y no mexicanos? En que ellos determinan las condiciones, los precios, y el productor, por ejemplo, hablemos del campesino, que tiene que comprar un litro de diésel en más de 20 pesos, no es libre, porque su país no lo es. Si tú lideras al país la refinación, la producción y abaratas costos y empiezas a vender a 3 o 4 o 5 pesos el litro de diésel, fomentas inmediatamente el desarrollo del campo. En la electricidad estamos igual. Con las privatizaciones que se fueron dando de manera masiva durante el sexenio, sobre todo que inician con Fox y luego con Calderón, se profundizan en materia eléctrica, México, con la reforma energética que Peña Nieto aprueba, entrega prácticamente la producción, la distribución de energía eléctrica a capitales privados, y fueron a pocas empresas. Cuando desmantelan la Comisión Federal de Electricidad como un ente soberano, bajo el argumento de que trabajaba en números rojos, no era competitivo y estábamos produciendo luz muy cara que el país tenía que subsidiar, nos hacen entrar en una dinámica de mentiras donde a la gente le decían, si entra el capital privado, vamos a tener luz más barata. Y no fue cierto. Al contrario, conforme se empiezan a entregar los contratos, la Comisión Federal se desmantela en varias empresas a las que solamente le pedían firma contratos, perdió la rectoría y perdimos recursos importantísimos, porque antes de la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tenía la obligación de contar con un fondo económico para desarrollar infraestructura en las zonas apartadas o en las ampliaciones urbanas. Desaparecen estos fondos y entonces cuando la gente empieza a buscar ampliación de un poste de un pueblo que en una ranchería empezó a crecer y necesita luz, resulta que no había y la gente tenía que pagar el cableado, los postes, la parte proporcional. Sí. Pero además la producción de energía la entregaron bajo el argumento de que estábamos produciendo energías contaminantes y era necesario trasladarlos a las energías limpias. Empiezan a entregar contratos onerosos, injustos a las empresas eólicas y a las empresas generadores de luz con paneles solares. Y son onerosos, les voy a decir por qué, leoninos y engañosos, porque por eso va la reforma. Primero, porque México producía energía limpia, en su mayoría. ¿Por qué? Por las termoeléctricas. Es la energía más limpia en el mundo. Y lo que hicieron era tan competitiva la Comisión Federal de Electricidad que le vendíamos en el norte y en el sur a nuestros vecinos. Y entonces lo que hacen, primero empiezan por quebrarla y dicen, energías limpias, paneles solares y eólica. Y entonces la termoeléctrica las empezaron a cerrar y dejaron de invertir y empezaron a sacar gente y entonces empiezan a trasladar esos contratos después de la reforma energética a estas empresas porque se supone sus costos eran más baratos y producían energía más limpia. Cuando llega Andrés Manuel y ve si realmente esos contratos eran convenientes al Estado, encontramos que tenían precios ocultos. Ellos no presentaban en la cotización de energía diaria, porque esto es muy complejo, sí, pero la energía se compra por día. Dices, a ver, yo necesito, por poner un ejemplo, 10 watts. De acuerdo a la reforma energética, Comisión Federal de Electricidad
no puede tener una competencia desleal con sus competidores, por lo tanto, solo puede vendernos el 30%. Pero en el despacho diario solamente vamos a utilizar ese 30% después de agotar la energía limpia, que es la primera que vamos a utilizar en el día. Entonces, en los contratos, las primeras horas del día, el 70% de la energía se le consume a las eólicas y a las empresas que tienen energía solar. Y entonces, estas empresas dicen que son más baratas porque no meten en sus gastos la distribución de toda la energía que ellos producen. Todas las empresas de energía solar están a un lado de las carreteras federales donde están los cableados que conducen a las ciudades más grandes. No están en los lugares más remotos, ahí ni les interesaron los contratos, están a un lado de donde pueden facilitar el conectarse a la transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. No pagan mantenimiento, no pagan cableado, no pagan postes, utilizan la infraestructura y por eso ellos dicen, mi luz es más barata, porque toda esa carga la tiene el Estado. Entonces, cuando se empiezan a revisar los contratos, te das cuenta que son contratos que se firmaron en condiciones muy ventajosas, porque además de que se llevan los contratos del día, se llevan el subsidio, porque por ser empresas limpias que están produciendo luz aparentemente más barata, tienen un subsidio del Estado. Estaban quebrando, como no tienen idea, la Comisión Federal de Electricidad, pero además no estaban abaratando la luz. Ellos estaban condicionando el costo de la luz. Ahora nosotros con la reforma que estamos proponiendo no vamos a regresar un monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, va a mantenerse la libre competencia, pero el Estado va a tener la rectoría. ¿Qué quiere decir? Que más del 51% de la producción de energía quedará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y será quien imponga las condiciones dentro de mercadeo de la misma. No se le permitirá a estas empresas que sigan teniendo costos engañosos, tienen que presentar sus verdaderos costos para que haya una verdadera competencia. Se van a revisar todos estos contratos y se va a impedir que lleguemos al caso en el que ya se llegó a España, donde el Estado dejó suelto completamente la producción de energía a los privados y hoy están pagando el 600% de alza en sus tarifas de luz. Entonces, ¿en qué nos va a beneficiar esta reforma? En todo. Vamos a tener luz segura, porque el año pasado con el frío que hubo en el norte dejamos de recibir gas. ¿No? Y entonces, problema serio. ¿Qué dijeron los privados? Pues nos vale, gobierno, a ver qué haces, no tenemos con qué producir. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno mexicano? Echó a andar sus empresas viejas y dijo, vamos a producir energía, y les demostramos que sin ellos México pudo abastecer de energía. ¿Qué vamos a lograr cuando recuperemos esto? Energía segura, más barata, que no se queden con estos contratos empresas transnacionales y que generen empleo para México, recuperar todos estos empleos que se perdieron cuando se cerró la empresa de Luz y Fuerza del Centro, recuperar la capacidad económica de que quienes hoy tienen un taller de costura, quienes hoy tienen un taller de torno, que ocupan electricidad en sus negocios, tengan la seguridad que van a recibir energía de calidad, barata, y que esto va a incrementar su economía. Por supuesto que es una de las batallas más grandes que vamos a tener, porque hay muchísimos intereses económicos detrás de esta reforma, pero está la libertad de nuestro pueblo, el poder potenciar nuestro desarrollo económico, y eso va a generar una mejor calidad de vida. Detrás de la reforma eléctrica se encuentra verdaderamente el obstáculo que ha impedido el crecimiento y el desarrollo de México, porque tenemos todo para ser un país del primer mundo. Sí, claro, tenemos fuerza laboral, tenemos inteligencia, como decía, tenemos mucho, pero sí necesitamos siempre el apoyo. Entonces, bueno, nos ha quedado muy claro, y eso le agradecemos mucho, cómo es que esta reforma pues, puede ayudar a transformar. Sin embargo, existen también para algunos ese temor, como ha pasado en esos 3 años, en cuanto a que estos energéticos no puedan tener el precio adecuado. Lo ha pasado con la gasolina, que hasta el día de hoy tenemos la gasolina más cara que nunca, 22 pesos el litro. Que México no refina su petróleo, lo manda crudo a Estados Unidos y luego compramos la gasolina sobre costos.
Eso estará cambiando próximamente, ustedes saben, y eso fue una buenísima noticia que nos dio el presidente el lunes de esta semana, si no me equivoco, porque luego leo tanto de Andrés Manuel que no me acuerdo si lo dijo hoy o lo dijo la semana pasada, pero la buena noticia fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer que el endeudamiento que se traía con Pemex, esa cartera que traíamos arrastrando por décadas, se empezó a sanear y que se está recuperando, cuando muchos decían que estábamos invirtiendo demasiado en chatarra. En un mal negocio, ¿no? Porque estábamos por décadas fue así. Estábamos recuperando, invirtiendo mucho dinero en la recuperación de las 6 refinerías que México tiene, que estábamos gastando mucho en Dos Bocas, que es la nueva, que estábamos gastando mucho en la refinería que se compró en Estados Unidos, en Texas, y que entonces estábamos tirando el dinero. Y entonces el resultado fue, al contrario, que ya se saneó la economía, que teníamos números rojos en Pemex, que se está logrando el refinanciamiento de la misma, que próximamente el año que entra vamos a estrenar nuestra refinería y que este año las 6 refinerías con todo el dinero que ya se les metió estarán empezando a despuntar este refinamiento de las gasolinas, que va a ser la única que garantice verdaderamente precios bajos, porque uno le tiene que decir a la gente y la gente lo tiene que entender. Ojalá estuviera en las manos de Andrés Manuel en el discurso decir voy a llegar y lo voy a bajar, sí, pero cuando llegas dices, bueno, a ver, ¿qué condiciones tenemos para bajar realmente los precios de la gasolina? Primero, las 6 refinerías durante 30 años las convirtieron en chatarra. 2, es que México ya no producía gasolina, realmente importaba más del 80%. 3, la corrupción, el saqueo, el huachicoleo, la impunidad que se vivía y todavía se sigue viviendo dentro de las instalaciones de refinación en México. Entonces, Andrés Manuel dijo, bueno, su gobierno no ha acabado, para empezar. Él no se va a ir sin que baje, pero va a ser para siempre, no para un ratito. O con préstamos, como lo hizo muchas veces el gobierno anterior. Le pedían dinero al Fondo Monetario Internacional, subsidiaban gasolina, pero esos subsidios iban a grandes contratos de empresas, amigos incondicionales del gobierno, pero era una falacia. Tú puedes bajar realmente los energéticos cuando tú, productor, definas tus costos, definas tus pérdidas y ganancias y puedas controlar en el mercado. Así como estábamos, no había posibilidades. Es un gran triunfo el que Andrés Manuel haya sostenido, porque nada más vean cómo incrementaba el costo con otros gobiernos y cómo con el licenciado Andrés Manuel, tanto el dólar como el costo de la gasolina se han mantenido en estándares que, por supuesto, que estamos lejísimos de los costos que tuvimos históricos con Peña Nieto. Entonces, Andrés Manuel lo que está esperando es aguantar para el momento en el que estas refinerías a las que se les ha invertido mucho dinero ya estén en condiciones de empezar a refinar el crudo. Y por supuesto la refinería de Dos Bocas, que va a ser muy importante, la de Texas, y parece que está en puerta la contratación de una nueva refinería en Estados Unidos. Mucha gente podría decir es retrógrada en este momento de cambio climático el estar apostando por los combustibles fósiles. Es otro mito de las grandes mentiras de las transnacionales. Es que el petróleo sigue moviendo al mundo. Todavía no hay un combustible que pueda mover la industria. Claro, sí. Y México tiene esa riqueza. ¿Por qué no habríamos de aprovecharla? Con precaución, con cuidado y, por supuesto, empezando a invertir para energías nuevas. Si estas ya existieran en Alemania, ya no utilizarán el petróleo. En Estados Unidos ya no lo utilizarán. En Europa ya no lo utilizarán. Entonces, nosotros estamos seguros que no va a acabar el gobierno de Andrés Manuel sin que se le regrese al pueblo de México el poder adquisitivo en la compra de sus energéticos, al volver a recuperar el Estado, el control de la compra y venta, porque hoy estamos de rodillas con los Estados Unidos. Nos decía un amigo que hace unos meses vi para tratar estos temas, porque a veces digo, a ver, explícamelos, yo no soy ingeniera, necesito que me expliques, y me decía, pues tan fácil. Ningún inversionista privado va a venir a poner infraestructura para hacer el bien al pueblo y bajarle la gasolina y regalársela. Sí, claro. O sea, todos vienen no es negocio. por un negocio. Y el negocio, lo más que puedas.
En cuanto empieza a haber regulaciones, sienten que ya no es tan competitivo, empiezan a tomar sus maletas y a irse, porque no quieren venir a hacer negocios a México. Se acostumbraron a no hacer negocios, se acostumbraron a robar cínicamente. Muchos bancos cobran en México comisiones 10 veces más caras que en sus propios países. Entonces, no quieren el desarrollo del país, quieren saquear hasta donde más se pueda el país. Y hoy nosotros tampoco estamos en un enfermizo nacionalismo retrógrado, ¿no? Bienvenida a la competencia, pero con igualdad. Bienvenida a la competencia donde el que gane sea el pueblo. También tú vas a ganar, inversionista, pero tienen que ser ganancias justas. No podemos seguir obteniendo las máximas ganancias en detrimento de la gente, del bienestar del país y de nuestra seguridad nacional, porque tarde o temprano todas esas malas decisiones que se tomaron en el pasado van a traer en México un caos social. Ahora estamos a tiempo de revertirlo, pero todavía falta mucho para lograrlo. Otro punto que está en coyuntura en estos meses, la reforma para el Instituto Electoral. ¿Cómo se plantea y qué beneficios, siendo que en este momento una de las disputas más importantes es la consulta, y en donde de pronto la observación es destinar recursos al INE y limitarlos es bueno? Sin embargo, la consulta, llevarla a cabo resulta pues muy cara, más de 1.700 millones de pesos. ¿Dónde entra la congruencia y cuál sería el beneficio? Porque sabemos que Andrés Manuel tiene una popularidad muy importante al día de hoy. No necesitaría una consulta para reafirmar, o es un ensayo, o cómo es que podemos entender esta consulta para beneficio de sumar a la democracia, a la permanencia de alguien que tiene la intención de llevar a un país a una equidad económica y tener un instituto que siga siendo imparcial, sin tanto recurso. Sí. Nosotros estamos impulsando un proceso histórico al que le llamamos la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación no la entienden muchos, pero las otras transformaciones que México ha vivido en su vida pública han sido violentas, han sido revoluciones. Sí, claro. Esta es una revolución, pero es una revolución pacífica, única en el mundo, donde hoy muchos ojos de politólogos, organizaciones, pueblos están puestos en México. ¿Cómo logras que se transforme la realidad de un país sumiso, engañado, condicionado? Porque nos hicieron pobres para condicionarnos la despensa, la cobija, la lámina, el voto, Sí. Donde la antidemocracia ha sido la característica de por lo menos 80 años de gobierno postrevolucionario. Así es. ¿Cómo vamos a cambiar sin que haya enfrentamientos violentos? Pues la democracia es el camino y es la única manera, pero la democracia debe concebirse como una construcción popular, no de unos cuantos cerebros, no de los ilustrados, no de la clase política. Todos somos clase política porque todos definimos con nuestro voto qué proyecto de gobierno quieres y con tu voto decides a qué personaje le das esa representación. Entonces, dentro de los grandes compromisos de la Cuarta Transformación, tiene que ser hacer de la democracia una forma de vida consciente, informada, solidaria, participativa de todos los ciudadanos. Andrés Manuel hace pedagogía política, así nos lo ha dicho siempre. Yo desde que lo conozco, me acuerdo hace años, la primera vez que yo tuve la oportunidad de reunirme cuando empezamos a fundar el partido, que quiero decirles que cuando llegué a ese comité nacional hasta me temblaban los pies porque yo nunca imaginé que iba a ser dirigente nacional de Morena. Una mujer con carácter le tiemblan los pies a veces. Cuando llegué, no, claro, a mí me tiemblan los pies cada que tomo la tribuna con un tema importante, a mí me tiemblan los pies cada que estoy en una sesión importante donde tengo que sacar bien las cosas, claro. Entonces me tiembla cuando salgo a los pueblos y salgo a hablar con la gente.
si no, no estuviera yo viva. El miedo es parte de la vida. Y entonces quiero decirles que la primera vez que yo llegué a esa reunión, me temblaban los pies. ¿Pero por qué? Porque por primera vez en mi vida yo iba a estar sentada a un lado de Andrés Manuel, un personaje al que yo seguía, pero con el que yo no había tenido más que el contacto de un discurso, 2 discursos en la carrera. Y entonces me siento a escuchar a alguien y aprender de ese alguien. Y yo me acuerdo que la primera cosa que nos dijo el licenciado Andrés Manuel en ese 2013, cuando empezamos la formación formal de Morena, fue: de mí no aprendan lo que digo, aprendan lo que hago. Voy a hacer pedagogía política. Entonces, cuando él convoca la revocación de mandato, Andrés Manuel sabe que tiene una simpatía muy grande por parte del pueblo y que a lo mejor para muchos pareciera ocioso, incluso soberbio, querer ahí ir a una boleta para que lo ratifiquen. Pero lo que no se da cuenta la sociedad es la pedagogía histórica, y de aquí para adelante habrá para el ejercicio del poder. Cuando tú hablas con cualquier mexicano, con cualquier tlaxcalteca, y le hablas de un político, lo primero que te dicen es mentiroso, corrupto, ratero, oportunista, vividor. Sacan las peores características de una persona, porque así se ha ejercido el poder. ¿Cómo vamos a hacer que quienes gobiernen de manera distinta si el molde ahí está? O sea, todavía no terminamos de construir una nueva clase política. Nada más vean ustedes, saltan de un lado a otro, y ahorita todos saltan para Morena, porque como ya se acabaron sus partidos, ya se vinieron para acá. Hasta dirigentes estatales dejan que se hunda el barco para ver si se agarran de aquí y les dejan una candidatura, ¿no? Eso es lo que decíamos en el programa pasado, esa parte del fenómeno de los partidos. Pero lo único que puede cambiar eso es la gente. O sea, nosotros no vamos a evitar que esta clase política vividora se venga, pero sí podemos obligar a que ejerzan el poder de una manera distinta, aunque no quieran. Y entonces Andrés Manuel es un hombre muy inteligente. A él nadie lo engaña, ¿eh? No crean que porque aquí abraza a alguien, Andrés Manuel está pensando bien de las personas. Yo he aprendido que Andrés Manuel es como el sol. Si te acercas mucho te quemas, y si te alejas demasiado te enfrías. Andrés Manuel ve de ti tu trabajo, y nadie lo engaña. Él sabe quién es corrupto y está ahí. Desafortunadamente, mientras el molde no cambie, tiene que tolerar muchas cosas para avanzar hasta donde él pueda la transformación. Entonces él dice, bueno, el ejercicio del poder tiene que cambiar. Aunque yo tengo una simpatía muy grande, debemos hacer realidad una democracia de quita y pone. El pueblo no puede seguir siendo espectador y tener un voto arrepentido al mes, porque ¿cuántos no sales y dicen, me equivoqué, otra vez me equivoqué, me engañó? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Modificamos la Constitución, hicimos la reforma constitucional. Su servidora fue de las que trabajó en la reforma constitucional para la revocación de mandato. Ahora sí es realidad, el pueblo pone y el pueblo quita. Pero no bastaba con la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque tiene que reglamentarla la institución encargada de llevarla a cabo. Y entonces es INE, ya está la reforma, ahora reglamenta. Y entonces no quiero. ¿Qué hubiera pasado si dejamos solamente la reforma y no obligamos al ejercicio? Que se iba a perder, como tantas otras cosas pasan en este país en cuanto llegan autoridades con menos compromiso con el pueblo. Y entonces fue, vamos a reglamentar, vamos a hacer que la Suprema Corte autorice las preguntas que se tienen que hacer por el sí y por el no, y nos vamos a preparar, porque la pedagogía política que va a dejar Andrés Manuel es que el pueblo pone y el pueblo quita. ¡Ah, qué chiste, Andrés Manuel! 7 de 10 te quiere. Tú también puedes ser un político que 7 de 10 te quiera. No robes, no engañes, claro. No utilices a la gente, y entonces 7 de 10 te van a querer. ¿Quieres que los mexicanos, que los tlaxcaltecas, que tus municipios te ratifiquen? Sé un buen gobierno, porque el pueblo quita. Es la única manera de que el político cambie su manera de hacer política. De lo contrario, van a llegar a lo mismo. Estaba viendo el periódico la semana pasada, la presidenta municipal de Santorum, con un salario de 40,000 pesos en un pueblo tan pobre. Esa es la austeridad republicana. Bueno,
que el pueblo decida, se va o se queda. Lo que pretende el presidente con la revocación es una lección, primero, obligar a las instituciones a que lo hagan, que la democracia sea real, que el pueblo diga, ¿me vas a preguntar si quiero que el presidente se quede? Claro que sí, pero ¿qué tal y lo hubiera preguntado Peña Nieto? Porque seguramente el presidente lo que está pensando es que en 3 años se va a revocación de mandato a todos los gobernadores en el proceso del 2024. ¿Quieres, gobernador, quedarte los 6 años? Gobierna bien. Claro. ¿No? ¿Quieres, presidente municipal, mantenerte? Porque ahora que la reelección se permite hasta por 3 periodos, gobierna bien. ¿Quieres, diputado, quedarte? Gobierna bien. Lo vimos ahorita en Tlaxcala. ¿Cuántos de los diputados que fueron intentaron y perdieron? Con todo de que se etiquetaron 19 millones de pesos en el anterior legislatura. Bueno, pero los que se quedaron, digo, podrá estar de acuerdo conmigo, pues no se quedaron porque hayan gobernado bien los diputados locales, ¿no? ¿Pero cuáles se quedaron? Sí. Ninguno ganó la reelección. Ganar reelección es que el voto popular te lleve a que te quedes otra vez. Ninguno. Quizás solamente el diputado de Ixtacuistla, que quedó como presidente municipal, pero dígame todos los demás, ¿dónde quedaron? A eso voy, digo. En el basurero de la historia quedaron. Este mal uso de los recursos les generó permanencia. En el poder no popular. Les generó permanencia de cargos, de segunda y de tercera, porque esos no volverán a ser. No volverán a ser. En mi distrito se le dio por la oportunidad a una mujer sencilla, sin preparación, ser diputada. Jamás volverá a ganar ni una regiduría. El dinero no da, el mal uso del poder no da. Es tu trabajo, es el respeto que te ganas, porque no eres diputado del PRI, eres el diputado del contrarrégimen. Eres el diputado de la honestidad, de la claridad, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, no de la complicidad, no de agachar la cabeza, no de lamer las manos del poderoso. No, eso ya no lo quiere la gente. Por eso la revocación de mandato es tan importante, por eso la reelección se torna importante, porque solo se reelegirá el que se lo gane, porque solo se ratificará el que se lo gane. Entonces, cuando dicen, es que es mucho gasto, no es mucho gasto, es la democratización del pueblo, es el generar en el futuro buenos gobiernos. Y el INE, bueno, presupuesto. ¿Saben ustedes cuánto gana un consejero del INE, por Dios, al mes? No, se sabe que son de los mejores pagados, ¿no? Son más de 400,000 pesos. Y sus bonos, y sus finiquitos, y sus gastos médicos mayores. Miren, cuando nosotros llegamos al Senado de la República, lo primero que nos pidió el presidente fue que hiciéramos un proyecto de austeridad porque no había ley. Nosotros hicimos un ejercicio de austeridad sin ley. ¿Saben ustedes cuánto se llevaba un senador en el periodo de Peña Nieto? Del PRI, del PAN, del PRD, de todos, al mes era 1 millón de pesos. Pero no era todo, Era una infamia, era repugnante que pudieran llevarse a su bolsa tanto dinero siendo tan ineficientes, porque muchos de ellos ni siquiera leían lo que votaban. Entonces, estos famosos acuerdos de cámaras. No, y aparte los moches de las bolsas, de los grupos parlamentarios, donde se repartían recursos que bajaban como migajas al pueblo en obras. Y mira, hay todavía diputados que no se les quita esa idea, Todavía hubo diputados federales, de los que acaban de entrar de Tlaxcala, que se llevaron a los presidentes municipales a la Cámara de Diputados para que les etiquetaran obras. No han entendido que esto ya cambió, que la partida secreta desaparece para que no haya recursos etiquetados en lo discreto, en lo calladito, que eso se tuvo que acabar. Entonces, el INE tiene un presupuesto millonario. Si se reducen los salarios, ayer mismo el secretario de gobierno dijo, a ver, ¿quieres más dinero, INE? Vamos a ver, te vamos a hacer un programita de austeridad. Si los senadores ganaban 1 millón de pesos y hoy nuestro salario es de 105,000 pesos, sin más nada,
No hay gastos médicos mayores, gasolinas, autopistas, viajes al extranjero, choferes, carros, no hay nada. No tenemos más nada. Ese es todo el recurso que recibimos. Tú puedes bajarte el salario siempre y cuando no ganes más que el presidente, 108,000 pesos, tu salario, y vamos a ver cuánto ahorramos. Si desaparecemos nada más los gastos médicos mayores, que muchas veces terminan en cirugías estéticas y no en cirugías de vida o muerte, ¿cuánto vamos a ahorrar? Si nosotros quitamos sus bonos millonarios para el final, sus aguinaldos millonarios, sus viajes, sus cursos de esto, del otro, de aquello, aquí están los recursos que hacen falta para la revocación. Y si le recibe el INE a Morena, que está intentando devolver algo así como 450 y tantos millones de pesos, de ahí obtendría. Acaba de rebotarnos el dinero, devolvimos la mitad de la prerrogativa y no lo quisieron aceptar. Entonces, por eso es tan importante la reforma electoral. La reforma electoral debe ir acompañada del movimiento de democratización popular y constitucional que estamos construyendo. Eso nos tiene que llevar en un futuro inmediato a partidos políticos que verdaderamente sean instrumentos del poder público y no instrumentos de mafias, como hoy quieren convertir a Morena. Tienen que ser instrumentos de ideologías populares, de formas de gobierno que la gente se sienta identificados con ellos. Y debemos avanzar, como lo hizo Chile, en una sociedad tan crítica, tan dispuesta, que terminó votando el 70% de sus autoridades fuera del sistema de partidos. Reprobó Chile en la elección pasada a los partidos políticos y decidió votar por ciudadanía. Tenemos que avanzar a una ciudadanización del ejercicio del voto, quitar el peso, la corrupción de la condición. Y el INE hoy no está al par de la democracia que México busca. Es un coto de poder, un grupo de personas que es incapaz de renunciar a recursos económicos hoy tan necesarios para profundizar la democracia. La revocación de mandato es profundizar la democracia, es un ejercicio necesario. La consulta popular en contra de los presidentes y de todos los involucrados en sus gobiernos por corrupción no fue un fracaso, fue un primer ejercicio donde mucha gente fue a participar de manera libre, el 11% de los tlaxcaltecas. Tienen que consultarnos de aquí en adelante muchas cosas. Hay que enseñar a la gente que no se puede gobernar sin nosotros. Parte de su trabajo es ese, va a recorrer comunidades. ¿Cómo va a ser este proceso? Voy así. Lo empiezo el próximo fin de semana. Voy a ir a los 60 municipios, voy a recorrer las 400 comunidades, voy a regar a todas las rancherías y voy a ir a hablar hasta donde me dé tiempo de la revocación de mandato. ¿Para qué es? ¿Cómo hay que votar? ¿Qué trascendencia tiene? Porque no es solamente poner una urna y tener un grupo de personas ese día recabando la opinión, es algo más importante. Y yo voy a ir. Empiezo este domingo, el 1 de febrero iniciamos ya nuestro siguiente periodo de sesiones. No me va a tocar estar en la permanente, cosa que agradezco porque el año pasado me tocó y el antepasado he descansado solamente un año y estoy segura que el año que viene me va a volver a tocar en la permanente que acaba de terminar. Presidí la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, la primera vez que un senador tlaxcalteca preside la comisión más importante del Congreso de la Unión. Y entonces voy a ir con la gente a platicar con ellos, voy a hacer reuniones con niños, me voy a reunir con los niños, tengo la idea de llevar conmigo un cuentacuentos, que además yo soy buena para contar cuentos y declamar. Voy a ir con ellos, tenemos que hablar de democracia con los niños. Es la única manera de cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, sí, las estructuras sociales, si lo hemos dicho, bueno, yo soy alguien que cree eso, no va de arriba, es de abajo. Así es. Y hay que organizar muchas cosas. Yo pienso que va a ser un año muy bonito, porque el reto es muy grande. Lograr la reforma energética, que es el otro tema. Voy a hablar también de la reforma energética con la gente. ¿En qué te convienen las reformas del presidente? Por el COVID, 2 años. La verdad es que el año pasado para mí fue muy difícil porque no pude. Yo tuve que dejar mi tarea a la mitad porque el COVID en marzo me obligó a encerrarme, ya no podía yo andar en plazas públicas. Acabo de salir en diciembre,
recorrí 3 distritos federales y 12 cabeceras locales dando mi informe. Ya no me va a dar tiempo el informe porque ese ya terminó. Ahorita voy a salir con una cosa que nosotros en el Senado le llamamos Parlamento Abierto, que la gente me diga qué les gustaría que llevara yo a la tribuna y hagamos la agenda con la gente. Y aprovechando la agenda voy a salir a hablar de la revocación de mandato. Pasando abril viene la revocación, me voy a meter de lleno en la reforma energética. Me han anunciado que me va a tocar codictaminar también esa reforma en el Senado y a impulsar la agenda personal que tengo, que tiene que ver ahorita con la ley reglamentaria del derecho a la salud, a la alimentación sana, perdón, y pues de ahí estaremos presentándoles a ustedes nuestra agenda en cuando la terminemos de armar. ¿Por qué comunidades va a comenzar? Hay municipios que ya dejé pendientes, voy a empezar por los que más quiero, que son los pueblos originarios y los pueblos campesinos, entonces voy a empezar en Contla y en Alzayanca. Pues para que la comunidad esté pendiente este fin de semana. Sí, ahí estaremos ya con ellos el domingo. Ya con ese tecnicismo de parlamentos abiertos. Así es. Para que la gente se prepare y vaya y le lleve sus propuestas. Así es. Y plantee sus necesidades, porque bueno, al fin y al cabo, ese es el trabajo de un legislador, escuchar la voz para poder llevarla y legislar de manera correcta y no a intereses, sino realmente la voz del pueblo. Y no andar repartiendo tinacos y calentadores y pollos enfermos y borregos flacos. Eso es parte de la politiquería del pasado. Engañas a la gente, como dice por ahí el dicho, como el cocodrilo, ¿no? Lloras mientras te los tragas. No, a la gente hay que decirle, yo se los digo. Luego siento feo porque van y me dicen, una despensita. No, discúlpame, yo no doy despensas. Claro, si hay familias en extrema pobreza, como ahora pasó con el COVID, hacemos un recorrido a las familias donde tienen 3, 4 enfermitos, vemos cómo ayudamos, pero eso es ayuda, eso no sales a decir, estoy dando despensas, llévenme sus credenciales para las despensas, no, o los pollos o los tinacos, aunque son los pollitos, es que fulanito anda repartiendo tinacos, que lo haga, ese no es el trabajo de un legislador. El legislador, y con esto yo quiero concluir este tema con usted, decirles, cada uno de los tlaxcaltecas tiene que ver a su legislador y le tiene que decir, a ver, ¿cuántas iniciativas presentaste? De las que presentaste, ¿cuántas se aprobaron? ¿Cuántas veces tomaste la tribuna para defender mis intereses? ¿Cuántas veces fuiste a mi comunidad a informarme? ¿Cuántas audiencias diste? Claro, a veces las audiencias uno las retarda porque pues son muchas personas, uno no puede recibir a tanta gente. Y menos ahora las condiciones de COVID, ¿no? Así es, pero tú no puedes decir, mi diputado es una buena gestión, cuando nunca tomó la tribuna, cuando hay tantas causas que defender, cuando no fiscalizó a sus autoridades municipales. Es que es la función del diputado. El diputado legisla, fiscaliza y gestiona. Se convierten en gestores porque dicen, pues con esto me lanzo para la presidencia. Sí. Y al presidente, pues que robe, porque como soy el que sigue, más me vale que seamos cuates. Y como me etiquetaron 19 millones, pues con quién los voy a gastar si no con él. Y en lugar de fiscalizar, terminan construyendo alianzas de complicidad. Y yo sí le digo a los diputados de Tlaxcala, los que ahorita están, tienen que hacer un gran trabajo para someter al órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización no está por encima de la soberanía del Congreso del Estado y hoy ejerce un poder superior al de todos los diputados. Es el máximo diputado del órgano de fiscalización. Él se tiene que someter a la soberanía de la representación popular, no al revés. Y había que revisar cómo están las leyes, porque tú no puedes justificar tanta corrupción afuera si no fuera tolerada por el órgano de fiscalización. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto. Pues agradecerle este tiempo y nos ha quedado muy claro. Gracias por estas explicaciones tan consistentes y claras de cómo pretende llevar estas reformas a cabo y que son necesarias para que podamos tener un México funcional, práctico y sobre todo sin corrupción. Falta mucho. A mí me gustaría decir que la lucha contra la corrupción la vamos ganando, pero tiene 1000 rostros y es como un monstruo de 1000 cabezas. Se resiste, pero si nosotros avanzamos con firmeza,
si la gente cambia, si la gente no lo tolera, si lo denuncia, ¿no? Sobre todo eso también, ¿no? De nada y sirve, que la escuche. y de nada sirve que haya leyes si la gente no las hace suyas. Mire, Sí. ¿qué les puedo decir? Desde 1917 no se construían derechos sociales en México y nosotros los construimos. El derecho a la pensión universal a adultos mayores es un derecho constitucional, no es un programa. El derecho constitucional a la pensión a discapacitados es un derecho constitucional, no es un programa. El derecho a la beca universal de jóvenes del nivel medio superior es un derecho constitucional, no es un programa. Y hay a quien todavía le condicionan estos derechos. Hay gente que cree que se lo debe a alguien, cuando se lo debe a la democracia que avanzó con Andrés Manuel, cuya obligación fue que el presupuesto se distribuiría primero a los pobres. Es un derecho que la gente ganó, 30 millones de mexicanos con su voto. Si te lo condicionan, dijo Andrés Manuel, cámbienme la Constitución, artículo 19. Primero me los convierten en derechos, ya están ahí, son derechos. Y luego ponen en la Constitución, en el artículo 19, que comete un delito federal sin derecho a fianza, que ameritaba prisión preventiva oficiosa, aquel que utilizara los programas sociales con fines electorales. Ahí está la ley. ¿Qué falta? Que la gente, que se ejecute, ¿no? ¿no? Quien cometa delitos de corrupción, delito grave con prisión preventiva oficiosa, no alcanza fianza, el mal manejo de jóvenes construyendo el futuro. Denúncialo. Sí. O sea, ya no te quejes, ahí están las leyes, haz las tuyas. Entonces nuestro trabajo ahí acaba y empieza el de la gente y el de las instituciones. Por último, un mensaje a nuestra audiencia. Decirle a todo nuestro pueblo que vamos a tener un año bueno para todos. El COVID, esta cuarta oleada, dicen que es la inmunidad de manada. Todos nos vamos a enfermar de Omicron. Sí. Pero dentro de todo es una enfermedad que vamos a controlar porque ya no va a ir al pulmón, es una enfermedad que se va a quedar en nuestra garganta, en nuestras vías respiratorias superficiales, y eso permitirá que ya salgamos de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho en lo económico, en el dolor familiar donde hemos perdido a nuestros seres queridos, pero este año va a recuperar con creces lo que los años pasados no tuvimos y nos habrá hecho más humanos, nos habrá hecho mejores personas, yo espero. Les deseo un feliz año, espérenme en sus municipios, voy a estar ahí y como siempre decirles que para mí el más grande honor que la vida me ha dado es representar a mi estado. Gracias. Muchísimas gracias, les reiteramos que nos haya dedicado este tiempo, estos minutos para nuestra audiencia. Y muchas gracias a ustedes por recibirme, Imagen. Gracias. Pero sobre todo gracias a usted, que nos permite llevarle la información hasta donde tenga un dispositivo móvil o un equipo de cómputo. Recordarle que la información la va a encontrar en nuestra página web www.imagen plataforma digital, también en nuestra plataforma de redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Está informado.